En el video de hoy vamos a ver si son buenas o no las inversiones en criptomonedas para este 2023. Personalmente no sé si va a ser el mejor año de las criptomonedas en cuanto a la subida. Sí puede ser uno de los mejores años para comprar criptomonedas de cara a lo que pueda pasar a llegar en el 2024, y te estarías preguntando qué va a pasar en el 2024. Y eso es lo que te voy a contar en este video. Para poder entender un poquito más lo que va a pasar en 2024 y lo que todos los que estamos en criptomonedas creemos que va a pasar, tenemos que entender un poquito cómo funciona Bitcoin. Pero para entender cómo funciona Bitcoin tienes que seguir a este canal donde siempre hablamos de criptomonedas, economía e inversiones. Bitcoin se creó en el 2019 y a Bitcoin no lo emite un banco central como las monedas que nosotros conocemos, como el peso, como el dólar, como el euro. Bitcoin se emite a través de los mineros. En ese momento no nos importa saber quiénes son los mineros. Para que podamos entender bien, básicamente los mineros se encargan de emitir Bitcoin. ¿Y cuál es la particularidad que tiene la emisión de Bitcoin? Que los mineros no pueden emitir todo lo que ellos quieren, como los bancos centrales sí pueden hacerlo. Bitcoin solamente se emite cada 10 minutos y cada vez que pasa el tiempo se van emitiendo cada vez menos. Eso es algo que tiene de positivo Bitcoin en cuanto a la oferta, porque tiene que haber una demanda que lo respalde. Pero en ese video no vamos a hablar de oferta y demanda, simplemente de la historia de Bitcoin y por qué en el 2024 puede ser un gran año para las cripto y por ende en este 2023 un gran año para poder invertir. En 2019 se crea Bitcoin y cada 10 minutos aparecían 50 Bitcoin nuevos. O sea que cada 10 minutos se emitían 50 bitcoins. Eso fue así hasta 2012, donde aparece el primer halving. ¿Qué es el halving? Básicamente es un momento específico en el cual Bitcoin pasa a emitirse de la mitad de un momento para el otro. Casi que si no sabes cuánto es, el día ni te das cuenta cuánto es que pasa algo raro. No es que las criptomonedas se mueven muy raro, ese día es como un día más, ni lo notas. Se los digo por experiencia, yo que viví uno, y probablemente ustedes también. A partir desde el 2012 se pasó de emitir 50 Bitcoin a 25 Bitcoin. A la mitad se emitían 10 minutos, 25 Bitcoins. A partir de ese evento Bitcoin subió de una forma impresionante desde los 100, 150, 200 hacia los $1,200. Una subida descomunal que llegó a ese punto más alto en el 2013 aproximadamente, y a partir de ahí tuvo una caída de muy fuerte después de un hacker al exchange más importante de ese momento, básicamente la casa de intercambio que había en esa época. Bitcoin se mantuvo muy barato en los próximos años, haciendo perder la esperanza de casi todos los inversores en esa época. Pero llegamos a ese 2016, 4 años después, y este es un dato importante. Recuerda que el halving no es cada 4 años, en realidad el halving es cada 210,000 bloques, que aproximadamente por una cuestión de tiempo, de que cada bloque se cierra cada 10 minutos, te da 4 años. Eso es importante, no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de cantidad de bloques cerrados. En el 2016 se vuelve a producir el halving y tenemos una gran subida de Bitcoin hasta los $20,000, los famosos $20,000 que todos nos acordamos. A partir de que Bitcoin llega a $20,000, nuevamente tenemos una caída muy pero muy fuerte. 2016, 2017, 2018, 2019, y nos remontamos al 2020, 2 años atrás, plena pandemia. En mayo de 2020 Bitcoin tiene un tercer halving, y con su tercer halving un tercer ciclo alcista. Tuvimos una subida de Bitcoin descomunal, comprando criptomonedas muy baratas. Bitcoin estaba en 6,000, valiendo 600, $500, y se tuvo la oportunidad de comprar criptomonedas muy baratas. Realmente en ese 2020 se produce el halving, y a principios de fines del 2020, principios del 2021 empezamos con el gran mercado alcista, que llegó Bitcoin desde los $6,000, en realidad desde los $3,000 hasta los $70,000, $69,000 para ser exacto. La verdad es que en ese momento, para aquellos que entraron en el momento indicado, hicieron unas ganancias impresionantes. Y haciendo cuentas, en el 2020 hasta el 2024, el cuarto halving que tiene Bitcoin, y así es como remontamos en la historia, que nos vamos a dar cuenta que después de cada halving viene una subida muy pero muy fuerte del precio, y probablemente en este 2024 no sea la excepción. En este 2024, quizás pues en este año, es importante que veamos un poco la historia, que siempre el año anterior que se produzca el halving hubieron momentos muy pero muy importantes para comprar esta criptomoneda. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de los mercados bajistas las personas pierden el interés en comprar criptomonedas, y al perder el interés y al haber poca demanda, los precios están realmente muy baratos. Pero eso no es lo único, hay que recordar algo. Bitcoin es la primera vez que enfrenta una crisis macroeconómica. La última crisis fue que tuvimos a nivel mundial, fue la crisis del 2008-2009, la crisis suprema de la crisis de hipotecas. A partir de ahí nace Bitcoin,
durante toda la vida de Bitcoin nunca hubo una crisis muy fuerte en términos económicos. Sí tuvimos la pandemia que hizo que Bitcoin de 6.000 vaya a 3.000 dólares, pero no tuvimos una crisis prolongada en el tiempo. Recuerden que fue muy pero muy rápido desde que había una crisis post pandemia hasta que la Reserva Federal empezó a imprimir dinero para rescatar la economía. Sin embargo, esta crisis ya lleva bastante tiempo, y si nos guiamos por los promedios de la duración de la crisis, que son de 289 días de mayo del 2024, que es cuando la producción del halving, la crisis debería haber terminado, eso es algo que no podemos saber, porque lo que sí podemos saber es que el halving se va a producir, y cada vez que se produjo fue una subida impresionante del mercado cripto. Sin embargo, hay muchos que se preguntan o me preguntan qué creen que Bitcoin con los halving y todo, si tenemos una crisis macroeconómica, que va a subir igual. A lo personal creo que va a subir, pero no tanto como si no estuviéramos en un contexto de crisis. Pero como les digo, me imagino que cuando esto se produzca, la crisis debería haber terminado. La verdad es que, como muchos, yo entré al mercado cripto sin entender nada, comprando algunas criptomonedas que un amigo de pronto me recomendó, y pues uno cruzando los dedos esperando a ver qué pasa. La verdad es que el momento en el que entré al mercado tuve muchísima suerte. Compré criptomonedas que valían muy poco y después las vendí cuando valían un poco más. ¿Pero por qué? Porque compré un año antes de que se produzca el halving, y en ese momento, después de Bitcoin haber tocado el piso de los 3.000 dólares, muchas criptomonedas empezaron a rebotar, porque de 3.000 volvimos a los 6.000, que después volvimos a los 3.000 dólares, y después sí fuimos hasta los 70.000 dólares. Pero en ese periodo muchas criptomonedas subieron de forma muy fuerte, y como les conté, me permitió hacer un monto de compras y crecer personalmente un montón en el mercado cripto en esas épocas. Así que pienso hacer lo mismo en este video. No es más que una opinión, esto es un punto de vista de alguien que le interesan las criptomonedas y ya vivió pues esta época de halving anteriores. La verdad es que yo no tengo mucho historial en el mundo de cripto, pero si nos guiamos por la historia, no hace falta verla vivido, simplemente habiéndola estudiado podemos entender que probablemente en este 2023 estemos ante el mejor año para invertir en criptomonedas. Y acá quiere decir un pequeño disclaimer: recuerden que las criptomonedas el día de hoy son activos de altísimo riesgo. Si estamos hablando de un instrumento que vale a 70.000 dólares y hoy vale 15.000 dólares, entonces quiero responder para terminar este video de que si es una buena inversión o no pensar en criptomonedas para el año que viene. Va a ser una buena o no inversión dependiendo de tu perfil de riesgo. Yo sé que el dependiente y la duda y el concepto medio ambiguo no es algo que guste, no es algo que le guste a la gente, que le encante a la gente. Quiero que usted mismo sea el que elija sus inversiones, ya sea si sea de alto riesgo, medio riesgo o bajo riesgo. Pero recuerden siempre, depende de Bitcoin, puede seguir bajando más. De hecho, en lo personal, si a mí me preguntan, yo creo que Bitcoin puede estar más barato que los 15.000. Y el mercado cripto no es para todas las personas, no es para todos los inversores. Hay que conocer el mercado cripto y entender la volatilidad, entender los riesgos y saber que es una inversión de muy largo plazo. Que no podemos necesitar ese dinero en el corto plazo para un gasto grande, porque probablemente si lo necesitamos tenemos que vender esos activos muchos más baratos de los que compramos. Si nosotros tenemos una perspectiva, una visión para el 2024, para obtener una buena ganancia en el 2024, no podemos utilizar ese dinero que podamos llegar a necesitar en el corto plazo. Y por supuesto, si somos personas que no nos podemos permitir perder nuestro dinero, no tenemos que invertir en criptomonedas. Quedémonos con instrumentos del mercado tradicional, quedémonos con plazos fijos, fondos comunes de inversión, ETFs de bajo riesgo. No vayamos a un mercado en el cual nuestra forma de cuidar nuestro dinero, de invertir nuestro dinero, no nos lo permita, simplemente por la ambición de ganar más dinero. Esto es algo importante y donde siempre hago hincapié: entendamos los riesgos antes de comprar algo. Espero que les haya gustado ese video, espero que les haya servido. Si así fue, no se olviden dejarme un me gusta, activar la campanita y de suscribirse a este canal. Simplemente quería hacer un breve resumen de la historia de Bitcoin para que todos los que puedan entender, y simplemente para todos y todas aquellas personas que me están mirando y con base a tratar de hacer una presión o hay una especulación de lo que podría pasar dentro de ya sea 1 o 2 años. Y si quieren ganar algo de dinero extra, te recomiendo el siguiente video. Y pues nada más, gracias por haber visto este video.